Bueno, repetimos la bienvenida a todos esta noche. Gracias por venir. No es fácil a veces durante la semana estar en reuniones por el agitado ritmo de vida de nuestra sociedad. Siempre se aprecia el esfuerzo. Eh, Durante la reunión de hoy y del jueves, yo quisiera compartir con ustedes un poquito del libro de Malaquías. Ustedes ya me han escuchado antes hablar de Malaquías. Y si usted dice, ¡ay, otra vez Malaquías! Bueno, llevo trabajando con este libro desde el año 2019, así que imagínense. Y todavía me gusta este libro. Así que espero que lo que vamos a ver hoy día les va, por una parte, a ayudar eh, a tener unas poquitas herramientas al momento de estudiar, de leer, de intentar entender un poco mejor lo que el Señor nos dejó en su palabra. Y por otra parte, obviamente, ojalá volver a casa con una palabra que nos anime también en un sentido. Eh, Pensaba en los dos himnos que cantamos porque mientras más tiempo y esfuerzo uno le dedica al estudio de la Escritura, se da cuenta más y más todavía de lo único que este libro es y que su carácter divino de ser palabra de Dios nos deja con una gran responsabilidad de ser extremadamente cuidadosos al momento de estudiar la escritura, al momento de estudiar lo que el Señor nos dejó, ser también no solamente cuidadosos, sino que también rigurosos en su estudio, rigurosos, cuidadosos, exigentes si quieren, en términos de a estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, esa es la principal razón. No podemos forzar a la escritura a decir algo que no está diciendo, ni podemos hacer decir a un pasaje algo que el autor original tuvo en su mente cuando escribió lo que escribió. Y para eso obviamente hay que dedicar trabajo. Y el profeta Malaquías obviamente corresponde a un grupo llamado profetas. En la Biblia se conocen generalmente como profetas mayores y profetas menores. En la tradición hebrea o en la Biblia hebrea, el título profetas es más amplio todavía, ¿verdad? Josué, jueces, Samuel y reyes también son llamados profetas. Los profetas, los primeros profetas, por decirlo de una manera, y luego lo que nosotros llamamos como profetas mayores y menores se conoce en la Biblia hebrea como, o en la tradición hebrea como profetas posteriores. Y esto, cuando yo aprendí esto años atrás, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque uno siempre piensa en Josué o en jueces como libros históricos, y obviamente tienen historia, tienen mucha narrativa. Sin embargo, en la tradición judía, en la Biblia hebrea, se conoce como profetas o primeros profetas, porque desde un comienzo se entendió y se asumió que su principal función no era contar una historia, sino entregar un mensaje. Y esa es la principal función de un profeta. Cuando pensamos en profeta, ¿verdad? Visita del profeta, ¿qué nombre puedo usar que no esté aquí presente, ¿verdad? Eh, una mujer mejor, de la profetisa, eh, también no se me ocurre ningún nombre, ¿verdad? Y ahí está, hay un anuncio para ir a ver a la profetisa tanto y al profeta tanto. Básicamente lo que estos supuestos profetas hacen es anticipar algo. Y en la conciencia en general, el concepto general que la sociedad tiene, incluso los creyentes muchos tienen, es que el profeta básicamente es alguien que está vaticinando el futuro, ¿verdad? Eso es básicamente lo que un profeta hace. Eso es lo que nosotros muchas veces entendemos, ¿verdad? A veces nosotros nos las damos de profeta, ¿verdad? Yo creo que hoy día Chile gana 2-0, ¿verdad? Y nos tiramos una profecía que termina siendo falsa profecía. Y los falsos profetas los apedreaban en el Antiguo Testamento, pero bueno. Eh, el profeta de la Biblia, el profeta del Antiguo Testamento, básicamente es un mensajero. Esa es su función número uno.
Su función es transmitir un mensaje obviamente que viene de parte del Señor, y el mensaje que entrega siempre, o la gran mayoría, por no decir siempre, de las ocasiones, la aparición de un profeta es absolutamente contingente, ¿verdad? Tiene que ver con lo que está pasando en la nación de Israel y a veces fuera de la nación de Israel. A veces el profeta va a dar un mensaje que implica ciertos acontecimientos futuros. Pero la principal función de un profeta era transmitir un mensaje. Ese mensaje tenía que ser un mensaje persuasivo. Tenía que ser un mensaje, o era un mensaje que buscaba persuadir, que buscaba convencer a la audiencia a la cual se estaba dirigiendo el mensaje. Los profetas muchas veces van a aparecer como los portavoces de Dios cuando lo que está sucediendo, las circunstancias que están ocurriendo van en contra de lo que el Señor estipuló para su pueblo por medio de su palabra. Así que todos los profetas, de alguna manera, los profetas generalmente no eran, no eran muy bienvenidos, no eran muy queridos, porque obviamente el profeta anunciaba cosas al pueblo y les decía o destacaba lo que ellos estaban haciendo mal. Muchos de esos profetas fueron rechazados, otros fueron asesinados, fueron matados, ¿verdad? Uno de los pocos profetas que entregó un mensaje positivo fue Jonás, ¿verdad? Que dijo que los límites de Israel se iban a expandir durante uno de los reinos más malos que hubo en el reino del norte, bajo Jeroboam II. Malaquías es el último de los profetas, el último. Y corresponde a un grupo que ya ustedes saben, que se llama comúnmente profetas menores, o que se conoce también como los 12. Lo que yo quisiera hacer esta noche es hablarle un poquito de la estructura literaria del libro de Malaquías, ¿verdad? ¿Por qué es importante la estructura? Y voy a explicar esto en un segundo. Recién mencionaba que el mensaje profético tiene que ser un mensaje persuasivo. Dentro de la literatura, en general, dentro de la literatura tanto secular como no secular, religiosa si quiere, o espiritual, como quiera llamarle, la capacidad de fabricar o crear un discurso que sea persuasivo cae en el área de lo que se conoce como retórica. La retórica en el Antiguo Testamento, la retórica en el mundo antiguo era muy, muy importante, ¿verdad? Los griegos eran los más conocidos desde el punto de vista de retórica. Aristóteles fue uno de los más, es uno de los tantos, pero hay muchos más. Bueno, Aristóteles en el mundo antiguo, del mundo de Grecia, Demóstenes antes de o cerca de él, del mundo latino está Cicerón, uno de los más conocidos, y otros más que no me acuerdo. Pero la retórica tenía como principal propósito persuadir, convencer. Estos últimos años ha habido un acercamiento a la escritura y hacer un análisis o usar una lente retórico para intentar entender mejor de qué manera el mensaje ha sido construido. Y la razón, obviamente, como ya le explicaba en términos seculares, los griegos especialmente usaban mucho la retórica en política, también en filosofía, pero principalmente en política. Pero los griegos y los romanos no fueron los únicos que hubo retórica. También hay testimonios de otras naciones que eran bastante preparados y capacitados en el área de la retórica. Como decía, cuando hablamos de retórica, hablamos de la capacidad de entregar un discurso de manera persuasiva, a veces de manera oral, muchas veces de manera oral, ¿verdad? Un orador, al orador se le llamaba el retor. No sé si la palabra retar viene algo de ahí. Cuando alguien nos reta, obviamente nos está persuadiendo de que hicimos algo mal, a la fuerza, ¿verdad? Me retaron, no sé si tiene que ver o no la palabra, pero el orador se llamaba el retor, y de hecho la palabra griega aparece en el Nuevo Testamento, solamente me acuerdo ahora,
en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está dando testimonio delante de Agripa o de Félix, uno de esos, o Festo, creo que es Félix, los judíos llegaron también y trajeron a un rétor para que hablara por ellos. Y esa es la palabra que se utiliza. A ver si lo encuentro, lo leí el otro día solamente. Creo que el capítulo... Aquí está. En Hechos, no lo busques, es solamente para darle el dato. En Hechos 24:1 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador, esa es la palabra, un orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle. La palabra en griego ahí es arretor, es un retor, es un experto en retórica, un abogado probablemente, alguien que era capaz de elaborar un discurso de manera muy persuasiva, entregarlo de manera persuasiva, etc. Bueno, la retórica es muy antigua y Malaquías es un discurso que se le puede hacer un acercamiento utilizando esa, esa aproximación. Una de las características de la retórica es cómo se organiza el discurso. Por eso es que la estructura literaria es importante. ¿eh? La manera en que el discurso está ordenado va a tener incidencia en el impacto que va a tener la audiencia. ¿eh? La manera en que la estructura del discurso se hace. Ahora, mi entender, según lo que yo entiendo hoy día, Malaquías probablemente fue más que un discurso entregado oralmente, me da la sensación de que fue escrito, muy bien, más bien para ser leído eh, para para la comunidad. Y voy a dar algunos detalles más de lo que podría ser el contexto en el cual Malaquías se escribió. Lo que vamos a ver hoy día entonces tiene que ver con la estructura del libro, cómo el libro fue estructurado por su autor. No sabemos si el autor fue Malaquías. Malaquías, como ustedes saben, significa mi mensajero. Malachi, que aparece en el capítulo 3, versículo 1, de aquí envío mi mensajero. Esa es la expresión, Malachi, mi mensajero. Por tanto, algunos piensan que el libro es anónimo. A mí me da la idea que es anónimo, que no sabemos el nombre del profeta. En la tradición judía, me parece que es no me acuerdo si es en el Targum, donde se habla de Esdras como el que habría sido el autor de este libro, pero aparte de eso no tenemos mucho más. La Septuaginta simplemente dice el mensaje para Israel por medio de mi ángel, mi mensajero. Por tanto, los autores de la Septuaginta entendieron que el autor era anónimo. Sea cual sea la situación, sea quien sea, escribió este pequeño libro de casi 55 versículos, lo hizo con una tremenda capacidad literaria, con una capacidad tremendamente preparado. La persona que escribió este discurso está altamente preparado, no solamente en retórica, sino que además en el conocimiento de la escritura. Hay muchas referencias a pasajes del Antiguo Testamento, ya sea alusiones, a veces por juegos de palabras, hay alusiones a pasajes o tradiciones en la historia de Israel. Un famoso libro de retórica, cuyo autor no se conoce, se llama Ad Enerium, dice que el que ordena su discurso de una manera eh, eficiente es como alguien que ha preparado de manera eficiente un ejército para la batalla. De ahí que entonces la manera en que el discurso se ordena sea tan importante. Originalmente, si ustedes toman un comentario de Malaquías, es muy probable, la mayoría de los comentaristas, de los eruditos, van a seguir una estructura que fue propuesta por un erudito alemán que se llama Egon Pfeiffer, que dividió el libro en 6 porciones que le llamó discursos de disputa o discursos disputacionales, pero no sé si existe esa palabra en español. La Connie me dijo una vez que al final uno puede inventar una palabra, así que voy a inventar una más, Connie, ¿verdad? Da lo mismo. Lo vamos a llamar
discursos de disputa o discursos disputacionales. Y en estos 6 discursos, ¿verdad? Lo que vamos a ver es un patrón en el cual hay una pregunta generalmente hecha por el Señor, y voy a volver en esto en un segundo, y hay una respuesta que en el fondo es una contrapregunta, ¿verdad? Es una pregunta que cuestiona lo que el Señor ha dicho. Pfeiffer hizo muy popular esta división del libro. El problema no el problema, pero una de las cosas que se le puede cuestionar al modelo de Pfeiffer, de la estructura, es que él nunca o él no busca relacionar esas divisiones entre sí. Más bien su esfuerzo tiene que ver tiene mucho que ver con la escuela a la cual él pertenecía, a la escuela de pensamiento. Él estaba más interesado en tratar de defender la forma de cada discurso, estaba más interesado en eso que en encontrar cómo eventualmente o posiblemente esas subdivisiones podrían relacionarse entre sí. A mi entender, uno podría sugerir otra estructura para el libro siguiendo eh, los patrones, las convenciones literarias propias de la época. Los antiguos sabían que el cerebro humano o la mente o la persona, no vamos a hablar de cerebro en esa época, pero los antiguos ya sabían que el ser humano no era capaz de retener mucho. Yo sé que después de esta reunión la retención quizás no va a ser muy alta, ahí está bien, no hay ninguna acusación aquí en esto. Todos tenemos diferentes capacidades y muchas veces no vamos a retener todo, obviamente. Y está bien, porque nuestra mente funciona así, ¿verdad? Ahora, si alguien dice, oh, estuvo bueno el mensaje de que habló el hermano Pablo de saqueo, bueno, ahí me preocuparía un poquito más, ¿verdad? Pero obviamente la retención no va a ser tan alta o no se va a retener el 100%. Los antiguos sabían esto. Y cuando los antiguos escritores, cuando ellos ordenaban su discurso, lo hacían de tal manera que las subdivisiones podrían al menos ser asociadas, ojalá recordadas, y eso lo hacían por medio de palabras o frases clave que introducían en diferentes locaciones del texto. Uno de los recursos que ellos ocupaban mucho, y está por todas partes de la Biblia, es lo que se llama el inclusio. Ustedes han escuchado esto antes. Un inclusio es una porción que está delimitada, tiene un extremo y otro extremo, de tal manera que se enmarca esa porción literaria. Esto era muy común en la manera de delimitar una unidad literaria. Por ejemplo, en Malaquías hay varios, y eso vamos a hablar un poquito hoy día, pero lo vamos a ver con más detalle el jueves, Dios mediante. Pero, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 17 se dice, habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Yahvé, y en los tales se complace. O, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Luego en el versículo 5, el Señor dice, y vendré a vosotros para para juicio. Pero la frase es igual en hebreo. De hecho, lleva el artículo, algo muy poco, no tan común en la Biblia hebrea. Literalmente el versículo 17 es, ¿dónde está el Dios de la justicia? Hamishpat, la justicia. Y en el versículo 5 el Señor dice, y vendré a vosotros para Hamishpat, la justicia. Esas son las únicas 2 ocasiones donde aparece la expresión Hamishpat, la justicia, en el libro de Malaquías. Lo más lógico y posible es que esa pequeña frase, la justicia o el juicio, están formando un inclusio aquí.
¿Por qué es importante un inclusio? Porque un inclusio no solamente subdivide, genera una unidad literaria, sino que además marca la pauta teológica que el autor tiene en mente, que es el tema central que él quiere tratar dentro de esa unidad. De alguna manera marca la pauta, ¿verdad? La pregunta que se hace en el versículo 7, ¿dónde está el Dios de justicia? De hecho, es una pregunta tremendamente importante. En la Biblia hebrea uno nunca encuentra a un creyente diciendo ¿dónde está Dios? Generalmente esa pregunta generalmente cuando aparece la hacen personas que se están burlando del que sufre. Dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Y en este caso, porque los sacerdotes tienen mucho que ver en este libro, ¿verdad? Los sacerdotes son, a mi entender, los que están preguntando ¿dónde está el Dios de justicia? Casi insinuando, casi diciendo, ¿sabes qué? Dios no está aquí, está ausente de lo que está pasando. Esa es la implicancia de la pregunta. La siguiente ocasión, en el versículo 5, cuando vuelve a aparecer la expresión Hamishpat, ¿quién está hablando? Bueno, no son los sacerdotes, es el Señor que dice, y vendré para vosotros para juicio. Todo lo que ocurre dentro de esta unidad tiene que ver con clarificar, con corregir esa concepción errónea de que el Dios de justicia está ausente. El Dios de justicia sí está y el Dios de justicia sí va a venir y sí va a tratar con las injusticias que están ocurriendo durante este tiempo. Todo lo que uno lee entre el versículo 17 del capítulo 2 y el versículo 5, delimitado por esta expresión Hamishpat, este inclusio formado por Hamishpat, todo lo que ocurre dentro de su unidad está relacionado con esta idea. Así funciona un inclusio. Dentro de mi propuesta, porque esta es una propuesta de mi tesis, ¿ya? Estoy compartiendo con ustedes, ¿qué hace Pablo toda la semana? Bueno, esto es parte de mi trabajo, de mi tesis doctoral, así que esto es lo que estoy compartiendo con ustedes. Perdón si es un poquito árido, me parece mucho una clase. Vamos a llegar a la aplicación, que a la gente lo que más le gusta es la aplicación. Ya vamos a llegar ahí. Paciencia, paciencia. Me da la idea de que el autor de Malaquías ocupa el inclusio para estructurar su libro. ¿Ok? Esa es la mayor herramienta literaria que él va a utilizar para generar esta estructura. Hay otras cosas que pasan retóricamente hablando en el libro, pero estamos hablando de la estructura en general. Hay dos unidades más, también marcadas por inclusio, que son dos unidades menores. La que está en el capítulo 2 y versículo 10 al versículo 16, esa es otra unidad. La palabra clave aquí es la palabra ser desleal. Pero aunque aparece 5 veces aquí dentro de esta porción, lo importante aquí es dónde está ubicado, cuál es el contexto de su ubicación, que al fin y al cabo termina convirtiéndose en uno de los factores para determinar si es o no es un inclusio. Deslealtad. Y el otro vocablo, en el capítulo 1 y versículo 6 hasta el versículo 9 del capítulo 2, sería una sola unidad, estaría enmarcada por la palabra hebrea basá, que significa desprecio o menosprecio, ¿verdad? El Señor dice, ¿dónde está, después de la mitad del versículo 6, donde dice, Yahvé de los ejércitos, a vosotros, os sacerdotes, que menospreciáis mi nombre? Aquí el vocablo menospreciar vuelve a aparecer un par de veces más también, pero de nuevo es su ubicación clave dentro de una particular construcción gramatical también, es lo que le da esa preponderancia. En el versículo 9 dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley excepción de personas.
La expresión diles del versículo 9 es el mismo vocablo hebreo despreciar. Lo interesante de esta porción es que se produce hay una situación que es revertida. En el versículo 6 del capítulo 1, el nombre del Señor, su persona es menospreciada. En el versículo 9 del capítulo 2, esa situación es revertida. Ahora son los sacerdotes los que son menospreciados. Todo lo que ocurre dentro de esta porción, entre el versículo 6 del capítulo 1 y el capítulo 2, versículo 9, se asocia con la idea de desprecio y menosprecio hacia Dios. Ese es el tema que predomina. Ese es el tema que predomina. Y es bastante evidente porque uno ve la manera en que tratan los sacrificios, la manera en que tratan el altar, la manera en que todo se hace muy evidente de que el tema central de esta unidad es el desprecio o el menosprecio hacia Dios. Y lo mismo en en la unidad que recién mencioné, donde la palabra clave es deslealtad o traición. Traición. Todo lo que ocurre dentro de esa unidad literaria delimitada por el vocablo deslealtad, traición, prevaricación, esos son los vocablos que aparecen. Todo lo que ocurre dentro de esa unidad se asocia con la idea de prevaricación o deslealtad. Así que por lo menos hay tres unidades que están delimitadas por esta técnica literaria llamada inclusio. A ver si puedo hablar un poquito más de estas tres unidades luego, porque lo que quiero hacer el jueves es un poquito hablar eh, de cómo Malaquías presenta a Dios en este libro, porque tiene mucho que ver también con la fuerza de un mensaje o de un discurso desde el punto de vista de su retórica. El inclusio también puede usarse para enmarcar unidades mayores, no solamente unidades pequeñas. Hay un erudito que propone que, por ejemplo, el libro de Malaquías completo está delimitado por un inclusio. Me di cuenta el otro día, estaba predicando el libro de Hechos, no estoy 100% seguro, pero puede ser. Lucas era un ávido escritor, tremendamente capacitado. Me da la idea, ¿verdad? Que si yo le pregunto a ustedes cuál es el tema central de Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que ustedes me dirían? ¿Ah? Me gusta eso harto, sí. Si mi hermana me dice el Espíritu Santo, ¿alguien, otra idea de cuál será el tema central de Hechos de los Apóstoles? Sin duda, algunos le llaman que el libro debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y ahí yo completamente estoy de acuerdo con esa aseveración. Bueno, para hacer más corta la cosa, porque el tiempo va pasando rápidamente, lo interesante del libro de Hechos es que el libro de Hechos abre con el Señor Jesús hablando o enseñando acerca del reino de Dios. Así comienza Hechos. Creo que el versículo 5 por ahí. Al inicio del libro, el Señor ha resucitado y está hablando a sus discípulos del reino de Dios. ¿Cómo termina el libro? Termina con Pablo en una casa alquilada, con libertad para recibir a los que venían, y anunciaba a todos el reino de Dios. Huele a incluso a mí eso. Si uno lo piensa, si Lucas enmarca su volumen 2, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El volumen 1 es Lucas, si enmarca Hechos usando la expresión anunciar el reino de Dios, entonces podríamos sugerir que el tema central de Hechos tiene que ver con ¿qué? Con el anunciar el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio bajo la fuerza, dirección del Espíritu. ¿No? Es que es importante poner atención a los detalles. Bueno, si es así, es un incluso bastante grande, ¿ya? Es un incluso bastante grande. No estoy diciendo que lo sea, puede ser, pero si es así, ese sería otro ejemplo en el cual uno puede pensar de qué manera un inclusio funciona. Malaquías tiene por lo menos dos inclusios más. El primer, el cuarto, por decirlo de una manera,
El cuarto inclusio que a mí me parece que Malaquías utiliza aglutina o reúne los tres primeros que yo ya les mencioné, ¿verdad? El número uno, Malaquías 1:6 al 2 al 9, el segundo, Malaquías 2:10 al 16, el tercero, Malaquías 2:17 al capítulo 3, versículo 5. Esos tres inclusios estarían, por decirlo así, amarrados o enmarcados por otro inclusio. Ese inclusio estaría marcado por una expresión más que una palabra. La expresión sería: ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi reverencia? En el versículo 6, el Señor dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Significando eso, ¿dónde está la reverencia debida a mi estatus? ¿Verdad? Soy señor. Aquí, señor, creo que la palabra padre y rey, padre y señor, creo que deberían ser entendidas en el contexto de realeza. ¿Ok? Una de las cosas que Malaquías hace es que presenta a Dios como rey, no solamente como rey, sino como el gran rey. Una expresión única en los profetas solamente aparece aquí, ¿verdad? Yo soy el gran rey, en el capítulo 1 y versículo 14. Es la única ocasión en que encontramos la expresión gran rey en los profetas. Solamente aparece dos veces más en los salmos, Salmo 96 y Salmo 47. Así que Dios es presentado en Malaquías como rey. Señor dice: si yo soy Señor, si yo soy soberano, ¿dónde está la reverencia, el respeto, la admiración, la fe, todo lo que implica el temor del Señor? ¿Dónde está? Evidentemente diciendo: nuestro, ¿verdad? Interesantemente, en el capítulo 3 y versículo 5, donde encontramos el tercer inclusio menor, ¿cómo termina el versículo? Bueno, el Señor dice en el 5: y vendré a vosotros para juicio o para justicia, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Literalmente el texto hebreo dice algo así: y no hay temor de mí. No hay temor. Son las dos únicas, dice Jehová de los ejércitos. Estas son las dos únicas ocasiones en donde leemos esta frase: ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y luego 3:5, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Solamente en estas dos partes del libro encontramos esta frase. Es posible entonces que la idea central, la idea que gobierna, la idea que está interconectando, ¿verdad? Que se va hilando a través de estos tres inclusios, es la idea central de la ausencia de temor de Dios. En otras palabras, el temor o la ausencia del temor del Señor es lo que origina el desprecio hacia la persona del Señor. En la ausencia del temor del Señor, lo que origina el actuar desleal, infiel, que el profeta acusa en el capítulo 2, versículo 10 al 16. Es la ausencia de temor a Yahvé de los ejércitos. Me gusta traducir Yahvé de los ejércitos como Yahvé todopoderoso. Creo que esa es la idea, ¿ya? Yahvé todopoderoso. La traducción griega utiliza la expresión pantocrator, todopoderoso, el Señor todopoderoso, Kyrios pantocrator, que luego en el Nuevo Testamento aparece como, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis especialmente encontramos esa expresión donde se habla de el Señor Dios todopoderoso. Así que es perfecto. Cuando usted lea Jehová de los ejércitos, que es una frase bastante interesante y requeriría mucho tiempo explicar, pero obviamente es un título que uno podría considerarlo bélico, pero también es un título real, también es un título asociado con la realeza de Dios. Pero si usted
prefiere, usted perfectamente podría, donde dice Jehová de los ejércitos, usted podría leer Jehová Todopoderoso o Yahvé Todopoderoso, que es como yo prefiero leerlo. ¿Ya? Los sacerdotes son el principal grupo a quien el mensaje está dirigido en estas tres unidades. ¿Ya? En estas tres unidades son principalmente los sacerdotes los que están siendo dirigidos, a quienes se dirige el mensaje. Son los sacerdotes los que no temen a Yahvé Todopoderoso y por tanto desprecian las ofrendas y desprecian el altar y desprecian al Señor mismo. Son los sacerdotes los que están cometiendo esta deslealtad, esta infidelidad descrita en el capítulo 2, versículo 10 al 16. La infidelidad se describe en términos de adulterio, tanto real, marital, como espiritual. Es muy posible que lo que el profeta está describiendo allí, en esa unidad donde la idea principal tiene que ver con deslealtad, es muy posible, si uno considera el contexto de Nehemías y de Esdras, que es más o menos el tiempo donde Malaquías ocurre, después de Esdras, quizás después de Nehemías. Si uno mira el contexto, uno de los problemas es que los sacerdotes se están casando con mujeres extranjeras. Y el casamiento con mujeres extranjeras inevitablemente incluía el traer dioses. Cualquier persona que tiene un matrimonio intercultural sabe que va a haber influencia de la otra cultura. ¿Cuántos matrimonios interculturales tenemos aquí? Yo soy el único, parece. Casado con una canadiense, ¿verdad? Y eso obviamente significa que nuestra familia es 50 y 50, ¿verdad? O 55 o 45, ¿no? Eso es debatible. No sé si mi esposa está viendo este mensaje ahora, creo que está conectada a YouTube. Pero el punto es que si juntamos dos culturas, irremediablemente las culturas se van a juntar. Y eso puede ser algo bueno, no es algo malo, ¿verdad? Ahora celebro Día de Gracias, que antes no lo hacía, y se come rico en el Día de Gracias. Así que hay cosas buenas dentro de la cultura. Cuando hay culturas de matrimonio entre, supongamos, chileno y venezolano, bueno, ahora se van a comer arepa, ¿verdad? Antes nunca se comió arepa, y ¿qué hay para el desayuno? Hay arepa y ayuya, ¿verdad? Es inevitable que las culturas no se combinen. Piensen ustedes en esta época donde la cultura iba de la mano con la religión, iba de la mano con la teología. La mujer extranjera iba a traer sus dioses, obviamente, y eso se menciona. Bueno, sin embargo, para los sacerdotes que abandonaron a la mujer original de su juventud, este acto de casarse con mujeres extranjeras, el Señor lo considera una deslealtad. Entre paréntesis, la unidad central del libro es justamente 2:10 al 2:16. Esa unidad, marcada por la idea central de deslealtad, esa unidad está al centro del libro. Si usted cuenta los versículos y los divide, se va a dar cuenta, se hace así como una especie de triángulo para el lado, así, y va dividiendo estas unidades, se va a dar cuenta que al centro está esta unidad literaria. Y al centro de esa unidad literaria encontramos la reprensión más dura hacia los sacerdotes en el versículo 12 y versículo 13. Yahvé cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Al que vela y al que responde, aunque ofrezca ofrenda, sí, la Reina Valera dice, ¿y al qué? Pero me parece que esto es adversativo, aunque ofrezca un regalo a Yahvé. La palabra ofrenda, minja, se asocia con un regalo, pero no voy a hablar de eso hoy. Y el versículo 13, y esta otra cosa hacéis. La traducción del versículo 13 realmente no es es que es un versículo difícil, pero básicamente lo que dice el 13 es que los sacerdotes cubren el altar de lágrimas y de llanto porque nadie pone atención a su ofrenda. Dios ya no está allí. Un detalle interesante en esta sección es que es la única sección donde Dios no habla en primera persona.
muy llamativo. Desde un punto de vista retórico, la unidad central del libro, delimitada por la palabra hebrea nagad, deslealtad, traición, prevaricación, en esta unidad es la única unidad donde Dios no habla en primera persona. El resto del libro, casi todo el libro, usted va a ver a Dios hablando en primera persona. Fascinante sección. ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes han llegado a ese punto? ¿Por qué han llegado al punto de cometer traición espiritual, adulterio espiritual? El contexto sugiere que este matrimonio exógeno ha traído como consecuencia la incorporación de otros dioses. Es muy gráfica la manera en que Malaquías lo dice. Se casó con la hija de un dios extranjero. ¿Por qué? Los sacerdotes, que eran los que conocían la Torá, eran los que conocían la palabra, eran los que conocían al revés y al derecho, lo que Dios esperaba del pueblo y de ellos mismos. Y sin embargo, y ellos ya sabían, ¿verdad?, lo que había pasado con esta experiencia de matrimonio exógeno. Y sin embargo, cometen este pecado de adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque no hay temor. No hay temor. ¿Dónde está mi temor? Y finalmente la tercera sección, ¿verdad?, que ya mencioné, Hamishpat, ¿dónde está el Dios de justicia? También son los sacerdotes. La diferencia en esta sección, que hay un punto cúlmine aquí. Malaquías parece un libro negativo, pero un libro que ofrece esperanza. Dios quiere purificar a los levitas. Dios quiere purificar a los sacerdotes. Esa purificación no tiene como fin último destruirlos, sino que purificarlos para que la ofrenda otra vez sea aceptada. Eso es lo que dice el versículo 2. Él va a venir, se va a sentar, él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, limpiará a los que están despreciando al Señor, limpiará a los que están cometiendo traición contra el Señor, los va a limpiar, los va a purificar para que la ofrenda que el pueblo ofrece a través de ellos sea otra vez aceptable. Pero antes que eso, mientras eso ocurra, también el versículo 5 anuncia juicio, porque va a venir para, para hacer cuentas contra todos los que hacen los pecados descritos en el versículo 5, no teniendo temor de mí. Así que uno podría pensar, desde un punto de vista retórico, la estructura de Malaquías tiene estas tres unidades que marcan un, por decirlo así, pecado específico, un problema específico que marca la tendencia dentro de esa unidad literaria, pero estas tres unidades se aglutinan con la idea fundamental que sirve de fundamento para entender lo que origina el mal funcionamiento de los sacerdotes, que es la ausencia de temor del Señor. Pero ¿qué es lo que origina la ausencia del temor del Señor? ¿Qué es lo que origina que alguien deje de temer? Vuelvo a explicar. Si alguien no entiende la idea del temor del Señor no es una cuestión simplemente negativa, ¿verdad? ¿Qué le tiene miedo a usted? Yo le tengo miedo a las arañas. ¿Qué le tiene miedo a usted? A los terremotos, a los temblores. A los chilenos no le tenemos mucho miedo. ¿A qué le tiene miedo a usted? Que le toque a Argentina en el grupo de Copa América. Tener miedo en ese sentido implica muchas veces arrancar o hacer un efecto tipo pánico en nosotros. Pero el temor del Señor es todo lo contrario. Monte Sinaí, ¿cuál es el propósito de estar ahí? Para que vean la grandeza de Dios y para que teman. Temor se asocia con respeto, con reverencia, pero también con admiración, con confianza, fe. Yo confío en Dios porque es un Dios inmensamente grande, es Yahvé,
todopoderoso. Por tanto, no solo le adoro con reverencia, sino que también le admiro y confío en él, y por tanto le obedezco. Todo eso es el temor del Señor. ¿Qué es lo que provoca la ausencia del temor del Señor? Bueno, me parece que Malaquías en su estructura sugiere el motivo. En el versículo 5, bueno, el capítulo 1, dice, versículo 2, yo los he amado, dice Yahvé, y dijisteis, ¿de qué manera nos amaste? ¿De qué otra manera podríamos decir esta frase, verdad? ¿En qué nos amaste? Muéstranos, ¿verdad? Dame evidencia. Muéstrame evidencia. El Señor responde y dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Yahvé, pero amé a Jacob y a Esaú aborrecí, etcétera, etcétera. Bueno, el 4. Cuando Edom, sí Edom dice, ¿ok? Es una mejor traducción. Si Edom dice, o aunque Edom diga, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahvé Todopoderoso. Ellos edificarán, pero yo destruiré, y les llamarán territorio y pueblo contra el cual Yahvé está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán. Y vuestros ojos lo verán. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver lo que Dios va a hacer. Van a entender. Acuérdense que la idea de ver en el Antiguo Testamento, el verbo ver es un verbo llamado de percepción. No es una cuestión simplemente de vista física, tiene que ver con entender. Oh, ya veo. ¿Cómo termina el libro? O al final, casi al final de Malaquías. Versículo 18. Y entonces os volveréis y adivine qué verbo es el verbo discerniréis. Es el verbo ver. Ra'a. Y hay dos maneras de traducirlo aquí. Volver y ver como dos acciones, o esto puede ser un modismo, una expresión hebrea que significa entonces volveréis a ver. La diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuál es el problema detrás de todos los problemas? No ven. Dios dice en el capítulo 1, yo os he amado. Dicen, no lo vemos. No vemos tu amor. Muéstranos, danos evidencia. El Señor dice, bueno, ¿se acuerdan de Esaú? Bueno, a Jacob escogí, a Esaú aborrecí, y aunque Esaú quiera levantarse, ustedes van a ver lo que yo voy a hacer como prueba de mi amor hacia ustedes. Amor aquí tiene connotación legal, tiene connotación de un tratado entre un rey y su pueblo. Tiene la idea de lealtad. Yo no he faltado a mi pacto. Mi pacto sigue con Jacob, mi pacto no es con Esaú. Y ustedes lo van a ver. ¿Cómo termina el libro? Termina hablando hacia aquellos que responden al mensaje persuasivo de Malaquías. En ese contexto hay algunos que hablan entre sí, dice, cada uno habló a su prójimo y dice que el Señor oyó lo que ellos dijeron. Esos son descritos como los que temen al Señor. Ese es el problema. No hay temor. Pero al final del libro hay un pequeño grupo que sí responde mostrando temor, reverencia hacia el Señor. A esos que temen al Señor, el Señor manda que se escriba un libro para ellos. El libro es para ellos. ¿Qué contiene ese libro? Quizás contiene, no sé, no voy a entrar ahora en el detalle de eso. Pero el punto es que son los que temen al Señor, los que reciben ese libro,
son los que temen al Señor, a quienes el Señor dice en el versículo 16 del capítulo 3, dice, escribió ese libro de memoria para ellos. Ese libro es para ellos. La traducción aquí creo que debería ser para ellos. Los que piensan en su nombre, los que estiman su nombre, y será mi segulá, mi especial tesoro. Un vocablo que hace eco a Sinaí, donde el Señor hace el pacto con ellos. Los que temen al Señor serán su especial tesoro en el día que yo actúe. El 18, entonces volveréis a ver. ¿Quiénes son los que van a volver a ver? Que temen. Se me acabó el tiempo. Pero básicamente lo que estoy tratando de argumentar es que la gran parte del libro de Malaquías, si dejamos fuera la introducción del capítulo 1, versículo 1 al 4, y la conclusión del libro, que son los últimos versículos de Malaquías, la gran parte del libro estaría enmarcada por un inclusio donde la palabra clave es ver. Ellos no ven. Ellos no ven el amor de Dios. Como no ven el amor de Dios, no temen a Dios. Como no temen a Dios, desprecian a Dios. Y son infieles a Dios y cuestionan su justicia. El Señor dice, yo voy a venir y voy a limpiar a los hijos de Leví para que ellos puedan otra vez ofrecer una ofrenda que es agradable al Señor. Y al final del libro, luego de esa unidad un poquito que hace un paréntesis dirigida a todo el pueblo, el Señor dice, me están robando, ¿verdad? Eso no está dirigido a los sacerdotes, por eso está ahí. Pero al final del libro hay un grupo que reacciona al mensaje. Se describe a ellos como los que temen al Señor. Los que temen al Señor son los que finalmente van a ver, van a volver a ver la diferencia, van a darse cuenta de que sí hay un Dios a quien vale la pena servir. Sí hay un Dios que los ama. Sí hay un Dios que hace diferencia entre el justo y el malo. Porque ¿qué es lo que fácilmente el creyente dice cuando se desanima? ¿Por qué el Señor no interviene? ¿Por qué al malo le va bien? ¿Por qué el malo prospera? ¿Por qué los justos sufren? Casi no vale la pena servir a Dios. El desánimo es lo que gobierna el problema de los sacerdotes durante el duro periodo del imperio persa. Las cosas no han mejorado. Las profecías hechas por Ageo, Zacarías especialmente, en cuanto al gran rey que va a gobernar desde Sion, todavía no se cumple. Todavía están bajo el pesado yugo del emperador persa, el gran rey, así se llamaba el rey persa, el gran rey. No es obviamente sorpresa ni casualidad que el Señor se llame a sí mismo el gran rey en Malaquías, ¿verdad? Si uno mira, no alcanzo a verlo ahora, pero lo menciono. Si me dan 2 minutos, lo menciono. Malaquías ocupa otro recurso literario y retórico, lo que se conoce como juego de palabras, paronomasia. Y hay una palabra, si la palabra en hebreo para ver es ra'a, la palabra para temer es yará. Se produce un juego ahí, en la coincidencia de al menos dos consonantes. Se genera una paronomasia. Lo interesante es que hay por lo menos 3 pasajes donde hay una secuencia, ver y temer. Israel, después de que Egipto los persiguió, después que Faraón y su ejército cayó derrotado, ahogado, dice que vieron lo que el Señor hizo y temieron. Vieron y temieron. Vieron, no solamente vieron lo que el Señor hizo, sino que entendieron quién es el Dios que lo liberó. Como resultado, respondieron en qué? En reverencia. Esa dupla, ver, temer, aparece por lo menos 2 veces más en pasajes clave de la vida de Israel. Esta es la dupla que aparece aquí también. Ver es temer. Ellos no ven, por tanto no temen. Pero al final del libro son los que temen los que van a ver. Se revierte el orden. Ahora, si usted dice, bueno, ¿y de qué me sirve eso a mí hoy día? Bueno,
¿Se acuerda de los creyentes a quienes el apóstol o el escritor escribe el libro de los Hebreos? Eran creyentes desanimados también, eran creyentes que estaban pensando en volver, en renunciar, estaban cansados ya. El autor les dice, puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe. El ver a Cristo, el considerar lo que Dios ha hecho y quién es Él, esa visión espiritual, si usted quiere, es lo que va a alimentar nuestra reverencia, nuestra confianza, nuestra fe en Él. Así que, bueno, vamos a seguir el jueves con Malaquías, si el Señor así lo permite. Padre, gracias. El domingo aprendíamos que tú eres un Dios que ve. Ahora en nuestra respuesta, el verte a ti, considerarte, considerar quién tú eres, considerar lo que tú has hecho, considerar tu carácter. Dios fuerte, dice el Señor en su declaración a Moisés, pasando delante de él en la roca. Dios fuerte, misericordioso y compasivo, grande en misericordia y verdad. Tú eres bueno y eres fiel. Cuando viene nuestro desánimo, tenemos que confesar muchas veces es porque quizás hemos dejado de contemplarte y de ver, considerar quién tú eres. Miramos a la cruz y deberíamos, Padre, darnos cuenta y dimensionar o intentar dimensionar la envergadura, el alcance, la calidad de tu amor con nosotros. Te adoramos y te bendecimos y te rogamos que nos ayudes a verte de una manera tal en que podamos apreciarte muchísimo más, amarte más, confiar más en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.